y después de una rápida pelea, el asesino había sido capturado. Jansun estaba de pie entre la multitud, y frunció el ceño ante el hombre tenue. Con el ceño fruncido, declaró: dije que no habría una tercera vez. El agresor tenía alrededor de 20 años, y tenía una cara bonita. La alegre luz del sol que solía brillar en su rostro ahora fue reemplazada por una expresión gélida de sed de sangre. El asesino miró a Jansun y dijo con firmeza: como traidor, todos intentarán matarte. Obstinadamente estúpido. Jansun resopló: Shao Song, esta es realmente la última oportunidad. Teniendo en cuenta nuestra relación, te dejaré esta última vez. Si nos vemos en cualquier otro momento, me aseguraré de luchar contigo con todas mis fuerzas. Shao Song sonrió. Jansun, pensé que tenías mucha frialdad al ver cómo mataste a tantos en la capital real. Porque solo me muestras misericordia a mí. Dejarme ir hoy definitivamente será algo de lo que te arrepentirás en el futuro. Jansun se dio la vuelta y lo ignoró. Dejadlo ir. ¿Dónde está Chuner? Chuner no está aquí. Shao Song se enfureció. Estás mintiendo. Suprimiendo su enojo, Jansun le contestó a gritos. No había necesidad de que trajera a una princesa Xia que ya había perdido su estado. Shao Song frunció el ceño, y finalmente creyó a Jansun. Levantó su cabeza y le dijo a Jansun: Jansun, déjame repetir, a partir de hoy, nuestra relación de 8 años se anula, y somos extraños. Si nos vemos en el futuro, trataré de matarte. Y no es necesario que te detengas. Me sueltas 3 veces, así que para devolverte el favor, si puedo matarte en el futuro, me suicidaré para devolverte la vida que me has dado. Me encargaré de que se lleve a cabo la venganza de los ciudadanos de la capital real. Jansun no respondió. En los vientos de Simaliang, su túnica revoloteaba como un gran pájaro que vuela. Frente al viento, su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos tenían la profundidad del océano, sin permitir que nadie leyera sus pensamientos. En cuanto a Achu, tengo algunas palabras para ella. Ayúdame a decírselas. La voz de Shao Song se profundizó aún más cuando dio un paso adelante. Cuando los soldados vieron que se acercó, todos pusieron sus manos en sus espadas, listos para atacar. Jansun, sin embargo, dio un paso adelante. Dile a ella que yo. En este mismo momento, se escuchó un impacto sordo. Después de un pequeño golpe, un dolor abrasador se extendió desde el pecho de Jansun. La daga de Shao Song se había enterrado profundamente en él. Su Alteza. Joven maestro. Matad al asesino. La cara de Shao Song estaba completamente ajena a los estragos que la rodeaban. Sacó la hoja y la clavó de nuevo. Los guardias todavía estaban a varios pasos de distancia, y Jansun tenía que valerse por sí mismo. Sosteniendo su espada, Jansun dio un paso atrás. Pero la herida en su pecho estaba sangrando tan profusamente que apenas podía reunir ninguna fuerza. Shao Song todavía podía acercarse a él. En esa fracción de segundo, cuando la daga de Shao Song estaba a punto de golpear el corazón de Jansun, la espada de Jansun se levantó. Si Jansun cortase horizontalmente, podría romper fácilmente la garganta de Shao Song. Pero en ese instante, los recuerdos del pasado inundaron su mente, y Jansun inclinó su muñeca en el último momento. La hoja afilada cortó el hombro de Shao Song, haciendo un corte limpio. La daga cayó al suelo, junto con una fuente de sangre y un brazo roto. ¡Ah! Shao Song gritó de dolor cuando cayó al suelo. Acurrucándose de dolor, se agarró la herida. Del mismo modo, Jansun se tumbó en el suelo, con cantidades aterradoras de sangre brotando de su pecho. En pánico, los guardias se apresuraron hacia adelante. Lady Yu abrió la boca con tristeza,
Pero antes de que pudieran salir las palabras, escuchó sonidos de llanto en un carrito de comida cercano. Un soldado que había estado usando un uniforme de gran tamaño salió corriendo, y después de una inspección más cercana, resultó ser la princesa Xia, Shao Chuner. Lady Yu gritó ásperamente. «Rápido, traed al doctor aquí. Y quiero ver a estos dos decapitados». «Espera». Yang Sun exprimió con una voz ronca llena de dolor. Su rostro se estaba volviendo cada vez más pálido. «Déjalos ir». Las personas de los alrededores quedaron completamente desconcertadas por su declaración. «Ayin», gritó. «Su Alteza. Yo dije que los dejéis ir». Ayin estaba a punto de seguir hablando, pero Lady Yu lo detuvo, y dijo a Yang Sun: «Maestro, haré que la gente los envíe de vuelta a la ciudad de Zhenguang». Yang Sun asintió dolorosamente, antes de que su cabeza se inclinara hacia un lado y se desmayara. «Su Alteza», gritó Ayin con angustia. Dándose la vuelta, levantó su espada y caminó hacia Shao Song. Lady Yu lo retuvo, y lo miró fijamente a los ojos. «¿Quieres que pierda la confianza del maestro?» Ayin se sorprendió por sus severas palabras y preguntó inocentemente: «Señora, quiero un carro preparado. Elige a 10 de los soldados más obedientes para enviarlos de vuelta. Deles tratamiento médico en el camino y no los dejen morir». Los criados obedecieron de mala gana, y siguieron adelante con la preparación. Shao Chuner sostuvo a su hermano, quien se había desmayado en su charco de sangre, con una expresión de desesperanza. Esta niña pura e inocente ya había sido completamente abrumada por el hecho de que dos personas a las que tenía más cerca de su corazón casi habían logrado matarse entre sí. El doctor militar llegó poco después. El anciano doctor observó durante unos minutos antes de mirar a Lady Yu y decir solemnemente: «Sus pulmones están heridos. No puedo garantizar que sobreviva». Lady Yu miró al anciano y firmemente declaró: «El maestro debe estar a salvo. Debes asegurarte de que sobrevive». El anciano frunció el ceño y suspiró: «Haré mi mayor esfuerzo». Apir tu ULLO 13 camino al condado de Liue desde Simaliang, un séquito esperaba pacientemente. La luz de la luna apenas iluminó a este grupo que contaban con 10.000 personas. Incluso entonces, estos hombres estaban en silencio, mirando el camino en el este como si esperaran algo. Justo cuando Lady Yu entró a la tienda principal, los hombres de dentro se levantaron. Las cejas de la mujer se juntaron, pero su tono era calmado como siempre. ¿Alguna novedad? No aún. Un hombre con atuendo verde y vestido como un erudito se levantó. Este grácil hombre parecía ligeramente delgado y su complexión era un amarillo opaco. Continuó: «Lady, no necesita preocuparse. Ya que el señor Gu pidió que esperemos aquí, estoy seguro que no pasará nada malo. No me preocupan las emboscadas». La poco natural complexión pálida de la dama contrastaba con las ojeras bajo sus ojos. Era obvio que no tuvo un descanso decente en días. Mientras se frotaba la frente, se sentó y declaró: «Tenemos exploradores que cubren un radio de 30 millas, por lo que las emboscadas son casi imposibles. Estoy más preocupada por la lesión del maestro. Fue una suerte que Daoya llegara justo a tiempo. De lo contrario, realmente no podría imaginar lo que podrían hacer esos médicos inútiles». Las expresiones de los demás estaban nubladas similarmente por la preocupación. Con esas heridas severas, Yang Sun insistió en no dejar Simaliang. Incluso aunque el ejército dejó el sitio mientras estaba inconsciente, estoicamente tomó un caballo y regresó a la ladera Villa. Fue la primera vez que la multitud había visto ese lado tan inmaduro de su joven maestro. Esta vez todos estaban estresados y no estaban de humor para hablar.
Lady Yu suspiró y dijo al hombre de verde. Kongru, ¿cuántos hombres trajo Daoya para nosotros? Han sido ordenados esos soldados. 3000 soldados. En realidad, ya están en territorio de Yanbei. El condado de Liue más adelante está bajo el liderazgo del jefe de logística del suroeste del gremio de Datong, el señor Meng. Lady Lu alzó una ceja y preguntó. El señor Meng no es el profesor privado de la residencia del comandante. ¿Desde cuándo es comandante? Kongru sonrió en respuesta. El condado de Liue es un país pequeño, así que no importa que Lady Yu no lo supiera. La persona anterior enviada para supervisar a Yanbei era un hombre codicioso, y desde el momento en que asumió su cargo, comenzó a vender posiciones gubernamentales por dinero. El señor Meng gastó una gran suma de dinero y compró todas las posiciones que gobiernan las ciudades a lo largo de la ruta desde la capital hasta Yanbei. Todo estaba en preparación para hoy. Lady. Hubo pasos apresurados desde detrás de la puerta. Lady Yu salió apuradamente y abrió la cortina. Biancang saltó sin aire del caballo y dijo, el señor Gu solicita que mantengamos nuestras posiciones aquí, y esperemos que él y su Alteza regresen. Lady Yu frunció el ceño, pero no pudo hacer nada para evitarlo. Dijo, llevad a 200 jinetes, y si sucede algo, por favor, regresad de inmediato para reportar. Sí. Lady Yu de repente recordó algo, y gritó apuradamente. Biancang, Ajin hizo los preparativos para enviar de vuelta al 13º príncipe. Justo cuando lo dijo, la expresión de todos se nubló. Incluso los soldados de guardia fuera de la tienda parecían bullir de ira. Los miembros del gremio de Datong fueron reclutados desde los estamentos más bajos de la sociedad, y algunos provenían incluso de entre esclavos. Bajo la opresiva ley del Imperio Xia, había habido grandes diferencias entre la familia reinante y la gente común, y la casta más baja portaba un odio particularmente fuerte contra el gobierno. Ahora mismo, un príncipe del Imperio Xia acababa de herir seriamente a su maestro, pero se le permitió irse inmune, más aún bajo su protección. Los soldados sin duda cargaban un gran odio. Biancang obviamente sabía que no era buen momento para hablar de este asunto. Respondió intencionadamente ambiguo. Tampoco estoy seguro. Sería mejor si pudieras comprobarlo directamente con Ajin cuando regrese. Inesperadamente, Lady Yu alzó una ceja y lo amonestó. Tonterías. Si pudiera esperar a que regresara, ¿por qué te preguntaría a ti? La cara de Biancang enrojeció, y ansiosamente se frotó las manos. Ante el más reputable líder del gremio de Datong, no osó ser descuidado. Murmuró. Ajin parecía haber tomado a los hombres del 12º campamento. Lady Yu no estaba satisfecha con esta respuesta, así que continuó hostigándolo. ¿Estás seguro que fueron tomados personalmente por Ajin? Biancang fue sorprendido, y replicó vagamente, sí, eso creo. ¿Eso es un sí o un no? Sí. Biancang replicó, los tomó personalmente. Lady Yu soltó un pesado suspiro de alivio, mientras su preocupación restante se eliminaba. Si es así, entonces estoy aliviada. Lady, debería irme. Vete. Los sonidos de caballos galopando resonaron mientras Biancang dejaba la tienda principal y llegaba a las barracas. Tomando a 200 hombres desapegados, se dirigió hacia la ladera Villa en Simaliang. Más asterisco más asterisco más. La fría noche continuó en silencio. Muchas veces lo que cambiaba el curso de la historia eran solo unas cuantas mentiras. El que contaba la mentira no le importaba, y que era mentido no pensaba en ello seriamente tampoco. Esos pequeños detalles eran granos de arena que caían en río al que nadie prestaba atención, y que nadie conocía. Pero en esa esquina que nadie conocía,
Ese pequeño pedazo de arena alcanzaría milagrosamente las presas, y forzaría el colapso de las mismas, resultando en un torrente que asolaría grandes pedazos de tierra. La población entonces aclamaría que el cielo había sido injusto, pero lo sabrían que el desastre había nacido de sus propias manos. Biankang no sabía que esa noche A Ying no había tomado personalmente a la guardia para proteger a Shao Song. Tenía pánico del hecho de que Yansun había sido herido en un intento de asesinato y, en su consternación, delegó esta tarea a su subordinado. Este era un hombre de gran fuerza y ducho en artes marciales, y podía blandir con facilidad espadas que pesaban más de 100 kilos. Para el que le entregaran una tarea de este calibre le hacía sentir como que sus habilidades estaban siendo despreciadas. Con un golpe de sus manos gritó: «Quien quiera salir que lo haga». Y con eso, los guerreros que tenían un abrumador odio hacia el imperio por toda la opresión que recibieran, corrieron para tomar esta misión. Al final, 10 de los hombres con los gritos más altos y las más apreciadas actitudes fueron seleccionados para el gran honor que era proteger a Shao Song y Shao Chuner en su viaje de regreso a la capital real de la ciudad de Zhenguang. Todo tuvo un cambio drástico. Eso incluía sueños, amor y destino. Capítulo 4 Aestro. Daoya caminó lentamente hacia la colina, llevando una capa verde. Las bien definidas cejas de Daoya estaban alineadas con un rastro de plata. Sus pasos eran aún sorprendentemente firmes considerando su edad. Con voz ronca, continuó: «El viento es fuerte aquí, volvamos a la tienda a esperar». «Está bien», una voz profunda replicó fríamente. Fue una breve frase, pero la intensa fatiga era aparente. El clima no era frío, pero Yansun llevaba un abrigo blanco. La piel blanca del abrigo abrazaba su cuello, enfatizando más su pálida complexión enfermiza. Descansaba en una silla reclinable que había sido modificada de un camilla, y su pierna estaba cubierta con una espesa tela de seda blanca. Ligeramente suspirando, murmuró: «Déjame sentir el viento de Yanbei. Han pasado muchos años desde que lo sentí por última vez». Antes de que Yansun acabara, Daoya ya entendió a qué se refería con «muchos años». Daoya asintió de acuerdo. «De hecho, demasiados». Yansun se rió. «Aún recuerdo cuando, en la capital, le conté a Chuqiao que el viento de Yanbei es dulce por el aroma de los lotos de invierno que crecen en las montañas Wiwi. Pero ahora, ya no puedo olerlo. Si ella viene pensará que estaba mintiendo». El sabio consejero militar de Datong suspiró en silencio. El viento en el recuerdo del joven maestro es de hecho dulce, pero la Yanbei de ahora ya no es como entonces. De hecho, muchos de mis conocidos ya no están. Los ojos de Yansun empezaron a mirar en lo profundo de la oscuridad de la noche. Él dejó libremente que su cabello fluyera en la brisa nocturna entrante. Recuerdo vívidamente que tenía apenas 9 años cuando me fui de Yanbei. En ese momento, la capital real ordenó que todas las familias nobles enviaran un hijo a la capital como prueba de su lealtad. Sin embargo, la familia real no recibió respuesta. El maestro Ying incluso desafió abiertamente esa orden. Un día, el emperador envió una carta a nuestro padre. Después de leerla, mi padre permaneció en silencio por mucho tiempo. Finalmente, me preguntó a mí y a mis hermanos: ¿quién quiere ir a la capital real? Solo un año servirá. Al regresar, esa persona será el heredero aparente de Yanbei. Ninguno de nosotros quería ir, y ninguno se preocupaba por hacerse cargo del gobierno de Yanbei. En ese momento, mi hermano mayor ya era bastante maduro, por lo que le preguntó a padre: «Padre, ¿no eres hermano del emperador? ¿Por qué el emperador debe tomar precauciones contra ti?». Mi padre se hundió nuevamente en silencio,
antes de mirarnos a los ojos y decir solemnemente, precisamente porque somos hermanos. Si no lo ayudo y sigo su orden, ¿quién lo hará? Y ese día, decidí dirigirme a la capital real. Él es mi padre. Si no lo ayudara, ¿quién lo haría? Yan-sun sonrió amargamente, pero su mirada tenía una abrumadora gentileza que ocultaba un tinte de anhelo melancólico. A juzgar por esa expresión solitaria, uno podría creer que esta expresión venía de un anciano. El viaje a la capital real está lleno de incertidumbres, y queriendo ayudar a nuestro padre, el hermano más mayor y el tercer hermano también se ofrecieron voluntarios. Sin embargo, considerando que ya tenían responsabilidades administrativas, padre finalmente decidió enviarme a mí. En el día de la partida, siguieron mi carruaje todo el camino a la cresta Suima, el condado de Liue, Simaliang y, finalmente, a esta colina de Villa. Padre, mi hermano mayor, mi segunda hermana y mi tercer hermano también vinieron aquí, junto con un gran ejército de guerreros de Yanbei. El distintivo del león dorado de mi padre ondeaba orgullosamente en el cielo. Viéndola desde lejos pude ver a mi segunda hermana limpiándose el rostro secretamente, mientras mi tercer hermano me gritaba que tuviera cuidado. Mi hermano más mayor me dijo que la capital real era más fría que Yanbei, así que él personalmente me hizo unos calentadores de manos. Los usé durante 5 años, hasta que finalmente los destrozó un funcionario en la capital real el mismo día en que llegó la noticia de la pesadilla. Yan-sun hizo una mueca. Continuó con su voz sin emoción, esta colina realmente remarca el día que nuestros destinos se dividieron para siempre. Entonces, Yan-sun se giró, y una silenciosa risa dijo, Señor, le han enviado aquí por temor a que castigara a los soldados de la guarnición del emisario del suroeste, ¿cierto? Uda-oya fue tomado por sorpresa por el repentino cambio de tema, creando una sonrisa mientras sacudía la cabeza. No, debe ser la imaginación del maestro. Jaja, eres realmente honesto. Yan-sun rió. Definitivamente debes haber pensado de esa manera. Pero después de que viniste, escuchaste de mí que el líder de esos soldados era Achu. Con eso ya no tienes ninguna preocupación, por lo que decidiste no hablar del todo, ¿verdad? Antes de que Uda-oya pudiera replicar, Yan-sun directamente remarcó, de hecho quería matarlos a todos. En ese momento, los dejé en la capital, y mientras esperaba que retrasaran al ejército de persecución atrayendo su atención, esperaba que fueran aniquilados de la faz de la tierra también. Pero Achu lo salvó. HMPH, consideremos los afortunados. Uda-oya, al oír eso, al instante irrumpió con una sonrisa de corazón. Comentó, el joven maestro es tan indulgente y maduro. Es una fortuna para Yanbei teneros como líder. Basta con la adulación, sé que realmente no te sientes así. Sabías muy bien que mi odio por la guarnición del emisario del suroeste es profundo, y estoy comprometido simplemente por la impotencia. Si diezmara las fuerzas que Achu ha traído cuidadosamente, ella me mataría. Pensando en esa frágil pero terca joven, Uda-oya no pudo evitar sonreír. Él continuó, dada su personalidad, eso sería muy posible. Pero entonces, si ese es el caso, los fallecidos de Yanbei ya no podrían descansar en paz. Dijo Yan-sun. El tono fue extremadamente casual, como si solo estuviera comentando el buen clima esa noche. Pero al escuchar eso, la expresión de Uda-oya se congeló. Esta frase aparentemente casual estaba clandestinamente llena de odio y sed de sangre. Uda-oya urgió de inmediato. Joven maestro, aunque durante esos años la guarnición del emisario del suroeste tenía la sospecha de una deserción, para entonces la mayoría de los veteranos ya no estaban en la fuerza, y entrar en tal campamento en sí mismo es una traición a Yanbei. El joven rey declaró despiadadamente, en esos años,
la guarnición del emisario del suroeste desertó justo antes de que comenzara la batalla, lo que resultó en la devastadora derrota de mi padre. Aunque la mayoría de los responsables ya murieron por el asesinato del Gro de Datong, el hecho de que todavía haya personas que voluntariamente se alistaron en un ejército tan podrido en sí mismo es una humillación para Yan Bei y una traición a la familia Yan. El viento se levantó con fuerza mientras la bandera del águila negra bailaba en el cielo nocturno contra la pálida luz de la luna. La cara de Yan Sun todavía estaba muerta de frío. Declaró sombríamente, la traición es el peor crimen y nunca puede ser perdonado. Tal vez algunas de sus elecciones se vieron forzadas debido a la administración despiadada del Imperio Xia, pero debo dejárselo claro a los civiles de Yan Bei. Cualquiera que sea su razón, la traición llevará a una muerte segura. Si perdono a la guarnición del emisario del suroeste hoy, mañana habrá un segundo, un tercero, y 1001 ejércitos. Si eso sucede, Yan Bei sufrirá la misma suerte que antes. Ahora, incluso si lograron escapar de la trampa mortal que les tendí, aún deben pagar por sus errores. A su regreso, envíalos a las fronteras del noroeste y ponlos en la fuerza de vanguardia. Wu Daoya ya tenía el ceño fruncido cuando Yan Sun terminó. La vanguardia del frente noroeste. Eso era esencialmente una pena de muerte disfrazada. Debido a la baja población, junto con el hecho de que Yan Bei había sido constantemente atacado por el ejército de Quan Rong, muchos de los que habían cometido crímenes graves fueron reclutados en la fuerza de vanguardia para luchar con la gente de Quan Rong. Sin reabastecimiento, sin refuerzos y, a veces, incluso sin armas, la muerte parecía ser la única salida para ellos. Xiao Qiao no aceptará eso. Nunca lo sabrá, declaró el gobernante de Yan Bei. Por mucho que Achu muestre un frente fuerte, es una persona amable de corazón. Incluso cuando lucha contra enemigos, ella no matará excesivamente. No quiero que ella sepa sobre este tipo de asunto sangriento. Estoy seguro de que aquellos que lo saben no querrán molestarla tampoco. Esta frase obviamente del decía que no dijera demasiado al hablar con Chu Qiao. Wu Daoya suspiró, y dejó de intentar convencerlo. De repente pasos lejanos sonaron desde lejos. Aying se acercó y con una reverencia, le dijo a Yan Sun. Su Alteza, es hora de su medicina. Yan Sun tomó el cuenco y, de un trago, tragó la medicina entera. Una línea de la medicina negra se filtró de la esquina de sus labios. Usando un pañuelo, Yan Sun lo limpió, antes de continuar su diálogo con gravedad. Señor Wu, no siempre piensas en cómo satisfacer a la población. Si se considera la reputación, incluso 10 imperios Xia no podrían compararse con la reputación del gremio Datong en los corazones de la gente común. Pero a pesar de estar presente en el continente occidental Meng durante varios cientos de años, Datong siguió siendo una organización, y no un país gobernante. En última instancia, la razón por la que el imperio Xia pudo conservar su gobierno en esta tierra no se debió a la voluntad de los civiles, sino a las cuchillas que tenían en sus manos. Entiendo. Yan Sun sonrió. Me pregunto si realmente entiendes. Wu Daoya no quería continuar, y cambió el tema. Maestro, se está haciendo tarde. Si Chu Qiao aún no llega, nosotros. Iré al condado de Liyue para tratar mis heridas. Ya lo has repetido cientos de veces. Irritado, Yan Sun frunció el ceño. Se volvió y miró el camino vacío que tenía delante. Definitivamente vendrá. Más asterisco más asterisco más. Justo como Yan Sun había predicho, la guarnición del emisario del suroeste estaba a 100 millas de Simaliang. Los guerreros atizaron a sus caballos mientras corrían raudos en la noche. Alrededor de medianoche, justo cuando la noche se estaba oscureciendo, el ejército tomó un descanso en la parte inferior de la montaña Baixi.
Aún en alerta máxima, Chu Qiao envió a 30 exploradores a revisar a Sima Liang en busca de rastros del ejército de Yan Bei o del enemigo. Los más de 4.000 soldados se sentaron en el suelo, prepararon una fogata y comieron raciones secas mientras esperaban su regreso. Los últimos días habían visto mucha lluvia, y la hierba estaba muy húmeda. Xiao trajo una pequeña alfombra y se la pasó torpemente a Chu Qiao. Señorita, por favor, siéntese en esto, el piso está mojado y frío. Gracias. Chu Qiao respondió, y le sonrió. Generale, ¿has comido? Xiao se sentó, y con un poco de melancolía, respondió. ¿Cómo puedo tener ganas de hacerlo? La joven levantó una ceja y preguntó. ¿Qué pasó? ¿Hay algo en tu mente? Xiao se tomó un rato para pensar, antes de finalmente reunir el coraje para confesar sus preocupaciones. Señorita, Su Alteza realmente nos perdonará. Realmente Yan Bei permitirá que la guarnición del emisario del suroeste continúe existiendo. Generale, ¿no crees en mí? Xiao torpemente sacudió su cabeza. Nuestro ejército entero está en gran deuda contigo, señorita. Sin ti, estoy seguro de que todos hubiéramos muerto. ¿Cómo podría dudar?